una crisis muy profunda. El programa Jóvenes en Acción, que ha tenido varias transformaciones, pero que al final implica un subsidio en materia monetaria a los colombianos que están en la educación terciaria, educación superior, y el programa Colombia Mayor, que potenciamos enormemente en el gobierno pasado, hasta llegar a 1,5 millones de colombianos en la tercera edad, se van a tener que fusionar con el actual programa de ingreso solidario para que le podamos llegar con una renta básica al 50% de la población colombiana. Números redondos, estimo yo que la población que está en condiciones de pobreza hoy está por el 47-48%, es decir, a todo ese grupo vamos a tener que llegarle con una transferencia monetaria, que no debe ser igual para todos los hogares, debe ser una transferencia un poco más alta para los que están en pobreza extrema, un poco menor para pobreza moderada, un poco mayor para quienes tienen hijos en edad escolar, un poco mayor para quienes tienen colombianos en la tercera edad, pero todos los hogares teniendo acceso a esa transferencia monetaria, pero eso es para hacerlo ya, y que esa transferencia va a perdurar, no es algo que se va a desactivar tan pronto la población esté vacunada o tan pronto haya pasado la pandemia. Es un programa que debe tener una vocación de permanencia. Considero que eso es fundamental. Y por último, entiendo perfectamente el punto de vista de Mauricio Cabrera de que el problema es de demanda. También lo mencionó Cecilia. Evidentemente hay un problema de demanda, hay un problema de disminución de ingresos, especialmente en la población que está desempleada. Pero subsiste un problema de oferta. Y ese problema de oferta hay que enfrentarlo. Piensen ustedes en los millones de negocios que existen en Colombia, muchos de ellos en condiciones de informalidad, muchos de ellos micronegocios, pequeños o medianos, que no han tenido acceso a un crédito para poder sobrevivir. Entonces son negocios que llevan cerrados mucho tiempo, una peluquería, un taller, un restaurante, una cafetería. Esos negocios perdieron todo, perdieron su capital, muchos de ellos tuvieron que cerrar y para volver a arrancar necesitan un capital inicial, necesitan una ayuda que les permita volver a comprar los insumos, volver a tener con qué pagar las nóminas o los trabajadores durante los primeros meses, 1 mes, 2 meses, es decir, el startazo inicial. Entonces necesitamos un programa que le dé un crédito, y en esto creo que el trabajo lo deben hacer conjuntamente el Banco de la República y el gobierno, un crédito directamente a empresas que están, insisto, la mayoría en condiciones de informalidad, donde haya 2 años de gracia, es decir, que la persona no tenga que preocuparse de pagar el principal durante 2 años, una tasa de interés subsidiada, una tasa inferior a la que se está cobrando por parte del sistema financiero, un crédito que se puede definir, por ejemplo, en función de los metros cuadrados del establecimiento. Entonces, supongamos, es una peluquería, un salón de belleza que tiene 40 metros cuadrados, debe recibir un crédito de 10, 15, 20 millones de pesos para poder volver a poner a funcionar, a marchar la máquina. Eso debe ir conjugado, obviamente, con los estímulos a la demanda, que son este programa de transferencias monetarias de renta básica a la mitad de la población. Soy enemigo de la renta básica universal porque considero que las personas que tenemos la fortuna de no estar en ese 50% más pobre de la población, tenemos que ser absolutamente solidarios con el 50% más pobre, y lo que existe en los países europeos que le dan esa renta a toda la población o que aspiran a darle esa renta a toda la población, pero a las personas de más ingresos la recuperarían vía impuestos. Eso en Colombia no funciona. Tenemos que concentrarnos en la mitad de la población con una renta básica. De manera que, estimado Roy, son muchas ideas porque el problema no es sencillo, el problema requiere trabajar en muchos frentes, pero tal vez terminemos por donde empecé, que es lo más importante. Este es un año que se requiere mantener un déficit fiscal alto, probablemente el déficit va a ser cercano al 9% del PIB, puede ser más alto que el del año pasado, y eso debe ser aceptable, debemos entenderlo como parte de lo que debe ser el manejo económico moderno, un manejo, digamos, apropiado para una coyuntura tan compleja como esta. Tendremos que pensar más adelante cómo reducir ese déficit, tenemos que pensar cómo volver a reducir nuestra deuda. Esa será una tarea que va a quedar a futuro, y una tarea en la que obviamente temas tributarios tendrán que abordarse cuando las condiciones económicas del país lo permitan. En eso, ahí saco mi sombrero de democracia cristiana, estabilidad macroeconómica y la necesidad de volver a reducir
los niveles de endeudamiento. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Mauricio. Y ahora van a tener todos, por supuesto, 3 minutos para rematar y responder las preguntas de los compañeros senadores. Saludo al senador Roosevelt Rodríguez, que está también conectado, al senador Rodrigo Lara, que también se ha podido conectar. Y le voy a ofrecer la palabra entonces a nuestro coanfitrión, Miguel Samper Strauss, del Foro Socialdemócrata, que ha acompañado a LSD en esta convocatoria, para que tengan su primera reacción y se preparan para este segundo bloque de intervenciones la profesora Paola Henry, el profesor Luis Carlos Reyes, Juan David Oviedo, Gonzalo Hernández, y hará los comentarios del segundo bloque el senador Guillermo García Realpe, que va rumbo a un sitio fijo donde pueda hacer su intervención de fondo sin marearse el movimiento. Entonces, Miguel Samper Strauss. Muchas gracias, senador, además por la invitación. Saludo a mis colegas de Foro Socialdemócrata, a Gonzalo, a Luis Carlos, a los exministros que nos acompañan el día de hoy. Yo, tal vez viendo todo lo que se ha puesto de presente, trataría de resumirlo, tal vez de compilarlo en una gran propuesta, tal vez si se quiere, y es que ante la coyuntura y ante las coyunturas que son excepcionales, también se requieren medidas que sean excepcionales. Nosotros veíamos cómo desde una perspectiva absolutamente socialdemócrata, el presidente Roosevelt, para sacar de la crisis en que se sumió en los años 30 Estados Unidos, propuso un gran pacto, un gran New Deal, mediante el cual el Estado aumentara considerablemente su gasto para inyectarle esos recursos que requerían la economía para solucionar la gran contracción que estaban teniendo en esos momentos. Y aquí, para mal o para bien, lo que han comentado los exministros y los expertos que me antecedieron en el uso de la palabra, pues sin duda se pueden resumir de esa manera, en los paquetes o en ese gran plan tal vez de salvamento, recuperación y alivio que requiere Colombia para salir de esta crisis. Este gobierno no lo va a hacer. Todos ya somos conscientes de lo que ha pasado con este gobierno, que se ha dedicado a hacer anuncios, anuncios y anuncios, que luego la realidad termina contradiciéndolos, pero al final me referiré a ese punto muy brevemente. Y yo concuerdo plenamente con el doctor Mauricio Cabrera en que tenemos que tener claros cuáles son los focos, cuáles son los objetivos con esa realidad del panorama que comentaba Cecilia hace tan solo unos momentos. Y es que los objetivos no pueden ser simplemente incrementar el PIB, la productividad, darles más exenciones a las empresas que tienen el músculo para sobrellevar esta crisis, sino deben ser principalmente reducir ¿qué? Reducir la desigualdad. En segundos términos, el objetivo debe ser reducir el desempleo y en tercero, reducir la pobreza. Las cifras que nos mencionaba Cecilia López son absolutamente tenebrosas, son escandalosas. Y yo te agregaría tal vez, Cecilia, una cifra que nosotros veíamos desde la Agencia Nacional de Tierras con pavor cada vez que salíamos a entregar títulos, y es que nosotros tenemos el tercer Gini peor, la tercera peor distribución en cuanto a la propiedad de la tierra del planeta. Y estas cifras obviamente eran hasta de 2018, imaginémonos cómo puede estar eso empeorando y sumado a lo que se ha incrementado la pobreza en la región del 2014 al 2019, que se incrementó en casi 3 puntos en Latinoamérica. Y estos 3 objetivos tienen que tener, como lo mencionaba en un principio, tienen que tener pues 3 pilares básicos, 3 grandes baldes en donde nosotros concentremos las medidas y los esfuerzos de rescate que requiere el país. Y eso lo mencionaba también Mauricio Cárdenas y María Fernanda. El paquete de salvamento o el gran balde de salvamento tiene que estar enfocado precisamente a salvar o a matizar todas estas consecuencias que ha tenido la crisis generada por la pandemia mediante el subsidio a la nómina para la generación de empleo, también la renta básica. Estamos de acuerdo con Mauricio Cárdenas en que no se puede implementar una renta básica universal, pero sí una renta básica garantizada para nivelar la cancha de terreno y que los más pobres, los que se encuentran en condiciones de
de pobreza extrema, pues se les pueda nivelar y puedan competir con algo de mayores condiciones de equidad, si se quiere, para poder salir de esta crisis todos juntos. Lo segundo es un paquete de alivio que también se requiere. Se debe evaluar un paquete, creo yo, de menores impuestos, pero menores impuestos ¿para quién? Por supuesto, la creación de nuevos empleos a las pymes, a las cuales, como ya lo decía Mauricio Cabrera, no han llegado los subsidios, no han llegado sus subsidios a la nómina, y a la clase media que está tambaleando, la que no ha caído ya en una condición de pobreza por la crisis económica. Y no estas medidas que están planteando, que se empiezan a visorar ya, de incrementar el IVA o aplicar el IVA a toda la canasta familiar, porque eso es responder a la pregunta: ¿quiénes sufrieron más por la pandemia? Bueno, sufrió más la clase media y sufrieron las pequeñas empresas más por la pandemia. Bueno, a ellos incrementémosles las consecuencias tributarias de incrementar el IVA mediante su aplicación a toda la canasta familiar. Eso no tiene ningún sentido, pero bueno, este gobierno ya nos tiene acostumbrados a que piensan todo al revés. Y lo tercero, un gran paquete, un gran balde de recuperación con grandes proyectos de infraestructura. ¿Infraestructura en qué? Infraestructura que apoye la competitividad y la reducción de brechas sociales que también existen en campos como la tecnología, que nos permitan esos grandes proyectos de infraestructura generar mano de obra, pero hacia una transición energética, por ejemplo, no grandes infraestructuras que no tengan en cuenta ese desarrollo y esa salida de la crisis, que se necesita que sea pintada de verde, que sea sostenible ecológicamente como uno de los ejes transversales de toda esa recuperación, porque si nos ponemos a contaminar ahora con la esperanza de limpiar después, pues probablemente vamos a estar enfrentando pandemia tras pandemia todos los años. Ayer leía un artículo en El País en donde decía que el 70% de los episodios pandémicos provienen o son consecuencia de la deforestación creada por el ser humano. Entonces nosotros no podemos esperar que esta recuperación no invierta en esa transición energética que tanto reclaman las nuevas generaciones, y por supuesto en proyectos de agua potable y saneamiento básico para reducir todavía más las brechas de desigualdad social, y con proyectos que tengan una incidencia en la generación de empleo y en la reducción de pobreza. Decía en un principio que el gobierno no quiere, y con esto voy concluyendo. Vamos cerrando, Miguel. Sí, decía en un principio que el gobierno no quiere. Varias muestras ya lo evidencian. El año pasado, Roy, el gobierno dejó de gastar, yo creo que más por ineficiencia, pero dejó de gastar 21 billones de pesos. Sabemos los que hemos sido funcionarios públicos lo difícil que es ejecutar un presupuesto en el gobierno nacional, y sin embargo teníamos un estado de emergencia declarado que le permitía al gobierno, por ejemplo, hacer traslados de esos recursos para gastarlo más, qué sé yo, en vacunas. Y hoy tendríamos esas vacunas compradas para el 25% de la población que hacen falta, en logística, en estos proyectos, en estos paquetes que se requieren. Y tampoco tiene la intención, porque lo ha demostrado a comienzos de este año, en donde se está concentrando en pequeñas, grandes cosas que no le sirven de nada al país para su reactivación, y que continúan esa diatriba política en las que nos tiene sumidos, pensando más bien en la reactivación del glifosato y no de la economía nacional. De modo que esa intención que no se ve, ya nos tocará a nosotros los socialdemócratas plantearlo en el debate, y para que en esa agenda de las presidenciales que ya empezó a calentar motores, estas propuestas tengan tenidas en cuenta y ya nos toque a nosotros en el 2022 implementarlas. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Voy a presentarles a quienes no conocen y a los que están acompañando en Facebook la profesora Paola Henry Manrique. Ella es abogada, especialista en tributación, coordinadora de convenios y alianzas estratégicas del Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, y se prepara el profesor y amigo Luis Carlos Reyes, economista de la Universidad Internacional de la Florida, también doctor y magíster en economía de la Universidad de Michigan y director del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Después vendrá el profesor Juan David Oviedo, y voy a pedirle al profesor Gonzalo Hernández, antes del comentario de nuestro senador LSD García Realpe, que cierre este panel. Gonzalo,
es también director de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, es PhD en Economía de la Universidad de Massachusetts, entre otras cosas, y profesor asociado del Departamento de Economía. Juan David también es economista y magíster en Economía. Es un panel que agradecemos mucho en el SD, agradecemos mucho también desde el Foro Socialdemócrata, porque es absolutamente oportuno y de la más alta calidad. Profesora Paola, sus 7 minutos. Bueno, buenas tardes y en primer lugar pues me gustaría dar las gracias por la invitación a los asistentes también por su presencia y a los panelistas, resaltando que cada una de sus intervenciones pues aportan soluciones y puntos de vista a tener en cuenta para ayudar al país en general, a la sociedad colombiana que se encuentra en un periodo de recuperación económica. En ese sentido, mi intervención se centrará como tal en el papel de los tributos y en el marco de la coyuntura de la reactivación económica, pues considero que en Colombia existe una problemática en la medida que el país enfrenta un déficit fiscal que se acentuó por ocasión de la pandemia y que puede dar lugar a una reforma tributaria, pero que al mismo tiempo se espera desde la perspectiva fiscal que frente a una crisis económica en principio se generen ciertos alivios o beneficios a las empresas y a los nuevos inversionistas en la medida que se tienen expectativas de políticas que promuevan la generación de empleo e incentivos al consumo. De esta forma, pues respecto a este primer punto de enfrentar un déficit fiscal que puede llevar a la necesidad de una reforma tributaria con finalidad recaudatoria, se podría llegar a pensar que esta decisión en principio no estaría alineada con las necesidades a corto plazo de una reactivación económica. No obstante, en el caso de Colombia, pues se deben sumar, considero, variantes adicionales, y es que nos enfrentamos a un sistema tributario que ha sido objeto de múltiples reformas en la última década y que en ocasiones ha sido criticado frente a la inaplicabilidad de los principios constitucionales en materia tributaria, como es el caso del principio de progresividad, equidad y justicia. Así, el primer punto de reflexión sobre qué hacer para la reactivación económica desde el punto de vista tributario, en mi opinión, me inclino por pensar que en caso de que se tome una decisión de realizar una reforma tributaria, esta debe respetar los principios constitucionales en materia tributaria, pues en caso contrario se ampliarían las brechas de desigualdad e inequidad en una sociedad que espera iniciar una fase de recuperación. Por otra parte, pues frente al segundo punto de reflexión que relaciona la recuperación económica con la necesidad de generar alivios o beneficios tributarios, en mi opinión y partiendo de la base de que los beneficios tributarios de hecho sí son medidas válidas para incentivar la economía, pero que también este tipo de decisiones tienden a generar mayor distorsión dentro del sistema tributario, es necesario que se evalúe de manera detallada los alivios o beneficios que se pretendan promover, de manera que pues se evalúen o se presenten criterios estrictos que evidencien una necesidad y efectividad de los posibles alivios tributarios. De esta forma, y pues digamos frente a la pregunta de qué hacer para la reactivación económica desde la perspectiva de conceder alivios o beneficios tributarios, es preciso y necesario dentro del contexto del sistema colombiano actual, como lo mencionaba María Fernanda al principio, que se examinen y eliminen las medidas de alivio o beneficios tributarios que actualmente de pronto no son eficaces o necesarios o que simplemente están beneficiando a una parte de la población que realmente no lo necesita, para dar lugar de pronto a aquellas que se consideran relevantes en este momento para activar la economía, minimizando la distorsión que pueda generarse al conceder un mayor número de beneficios. Considero de igual forma importante que se debe concentrar en las medidas ya existentes dentro del ordenamiento jurídico que pueden llegar a compensar y adquirir una mayor relevancia para la reactividad económica, como lo son medidas como el programa de obras por impuestos. Este programa pues, fue creado por la Ley 1819 de 2016 con la finalidad que los contribuyentes pudieran pagar parcialmente el impuesto sobre la renta mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos de obra pública, digamos, con incidencia y trascendencia social en los municipios ubicados en las zonas más afectadas del conflicto armado. Pues es
evidenciamos que estos programas son bastante eficaces. Por ejemplo, según la Agencia de Renovación del Territorio, en el primer y segundo año de implementación de esta política se han generado una inversión aproximadamente de 460.000 millones de pesos, más de 62 empresas han sido vinculadas y se han ejecutado más de 65 proyectos sociales. Proyectos que van o que abarcan desde construcción de vías, infraestructura educativa, de salud, servicios públicos, así como proyectos culturales o para la adaptación y mitigación del cambio climático, que es una realidad que es necesaria y urgente en el país. Es por esto que mi mensaje final radica en centrarse en esta clase de medidas que sin duda impulsan la reactivación económica al generar empleo, pero también fortalecen la dotación de bienes públicos. Esta situación puede evidenciar un balance en la relación con el gasto fiscal que puede enfrentarse frente a la concesión de un beneficio de esta naturaleza, pero pues en definitiva ayuda de otra parte a generar y a cerrar las brechas entre las regiones, lo cual pues en últimas resulta un beneficio tanto para la ciudadanía, el Estado y en general el comercio.